Hola, ¿cómo están? Vamos a desarrollar sistema endomembranas. Ya habíamos visto algunos de los contenidos que corresponden a la unidad número 11 y a la unidad número 12 del programa de Biología General. Habíamos desarrollado retículo endoplásmico rugoso. Vamos a proseguir ahora con retículo endoplásmico liso y aparato de Golgi. Haciendo hincapié en el retículo endoplásmico liso, como ustedes observan en este esquema, vemos el núcleo con la membrana nuclear que forma parte del sistema endomembranas, el retículo endoplásmico rugoso con sus ribosomas adheridos y el retículo endoplásmico liso, que la característica que tiene, como dice acá, es libre de ribosomas. Esto es porque no posee el receptor para que se unan los ribosomas, que es la riboforina. El retículo endoplásmico liso está muy desarrollado en células que están especializadas en el metabolismo lipídico, en células que van a sintetizar, por ejemplo, hormonas esteroideas, también en células que tienen que ver con la contracción muscular, como es el músculo esquelético, en los túbulos renales también va a tener muy desarrollado este retículo endoplásmico liso y es debido al tipo de función que cumple esta organela. Cuando analizamos el retículo endoplásmico liso y las funciones que cumple, podemos ver que una de ellas es síntesis de lípidos. Cuando hablamos de síntesis de lípidos, hablamos de síntesis de triacilglicérido, de los glicerofosfolípidos, ceramidas, las lipoproteínas, esteroides. Y esto se debe a que en la membrana que da al citosol, en la hemicapa citosólica de la membrana del retículo endoplásmico liso, se encuentran las enzimas que sintetizan a estos componentes lipídicos. Un ejemplo es que está muy desarrollado en las gónadas, en los testículos y los ovarios, que son órganos que producen mucha síntesis de hormonas esteroides. También una función que tiene el retículo endoplásmico liso es el almacenamiento y la liberación de calcio. El calcio se encuentra en el citosol y en la membrana del retículo endoplásmico liso se encuentra una bomba de calcio ATPasa que lo que hace es transportar el calcio desde el citosol al lumen del retículo. Siendo así el retículo endoplásmico liso regiones especializadas para el almacenamiento de calcio, principalmente en las fibras musculares y en las cardíacas. En las fibras musculares se denomina a este retículo como sarcoplasmático o sarcoplásmico. Y este calcio, cuando se libera nuevamente al citosol, inicia así la contracción muscular. Este tema lo van a desarrollar muy bien en histología, pero les voy a mostrar un esquema muy sencillo para que lo comprendan. Tenemos acá, esto es un corte de una célula muscular, un esquema, el retículo endoplásmico liso, el calcio se encuentra en el interior de la luz del retículo almacenado y cuando es liberado al citosol activa todo el proceso de contracción con deslizamiento de los filamentos de actina en relación a la miosina, con gasto de ATP y lleva así la contracción muscular en las células musculares. Entonces es debido a este movimiento de calcio que está almacenado en el retículo endoplásmico liso. Otra función que tiene el retículo endoplásmico liso es la detoxificación. Esto ocurre en las células del hígado, en los hepatocitos, en donde diversos compuestos orgánicos, por enzimas que posee el retículo endoplásmico liso, le transfiere oxígeno. Esto hace que estos compuestos que son hidrófagos se oxiden, se transformen en compuestos hidrosolubles y puedan ser fácilmente excretados por orina. También va a permitir la movilización de glucosa. Si nosotros analizamos en una célula dónde se encuentran los gránulos de glucógeno, los vamos a ver que están ubicados cerca del retículo endoplásmico liso. Entonces, cuando se degrada el glucógeno, o sea que sufre glucogenólisis, se libera glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, como está fosfatada en este carbono 6, no puede salir al torrente sanguíneo a través de la membrana plasmática. Por eso hay enzimas que hay en la membrana del retículo endoplásmico liso que producen una modificación de esta glucosa, permitiendo así que luego la glucosa pueda salir de la célula a través de la membrana plasmática y llegar a sangre. Y en general, si analizamos el retículo en su conjunto, tanto el liso como el rugoso, y ya los vimos en el video anterior, estos participan en la síntesis o en la formación de membranas.
Cuando hablamos de las membranas, decimos que estas surgen solo de membranas preexistentes. El retículo endoplásmico rugoso produce las proteínas, el liso los lípidos necesarios para la formación de estas membranas. Se generan membranas así en el retículo y cuando sea necesario se van a movilizar estas membranas a, por ejemplo, mitocondrias si hay que reparar una parte de la membrana de la misma, a un peroxisoma, a la envoltura nuclear, a la membrana plasmática. Hasta acá vimos entonces todo lo que refiere a retículo endoplásmico. Otro componente que tiene el sistema de endomembranas es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está muy relacionado o está cercano al retículo endoplásmico rugoso, que acá se ve en color azul, en color naranja el aparato de Golgi. Vemos que no están conectados en forma directa, sino que la conexión va a ser a través de vesículas. Y vamos a ir desarrollando el aparato de Golgi y vamos a ir viendo que cada una de las estructuras que lo conforman también se van a ir conectando a través de vesículas. ¿Qué función tiene el aparato de Golgi? Recepciona las proteínas creadas en retículo endoplásmico rugoso, las va a modificar, las va a clasificar y las va a dirigir a su destino. Las proteínas que fueron glicosiladas inicialmente en retículo endoplásmico rugoso, acá en un aparato de Golgi, van a sufrir la glicosilación definitiva. Los lípidos formados en retículo endoplásmico liso, si van a formar parte de lo que es glicolípidos, van a ser glicosilados en el aparato de Golgi. Luego van a ser segregados, van a ser transportados, según las señales que tengan, a los lugares de destino. Aquí vemos un esquema del aparato de Golgi, como está formado por cisternas o lo que se denominan sacos aplanados, que están apilados uno como otros, con distintas cisternas con sus caras. La cisterna que está cerca del retículo endoplásmico rugoso o membrana nuclear se denomina cisterna cis, tiene su cara cis. Tenemos cisternas medias y la que está más cerca de la membrana plasmática es la cisterna trans con su cara trans. Acá observamos un aparato de Golgi con una microfotografía electrónica y bueno, cada una de estas estructuras se denominan dictiosomas. ¿Cómo se van transportando? Si acá observamos que está el retículo endoplásmico rugoso, vemos que nacen vesículas transportando los productos generados en retículo rugoso, se trasladan a la cisterna cis, ahí va a ser volcado el contenido y a través de vesículas van a ir siendo guiadas de una cisterna a otra hasta llegar a la cisterna trans y de ahí generar vesículas que pueden ser vesículas de secreción, vesículas que van a formar lisosomas. Entonces podemos hablar que la cara proximal de formación de entrada, que es convexa, es la cis, la cara distal de maduración, de salida, cóncava es la trans y es de donde nacen las vesículas secretoras. Acá también vemos, si ubicamos el retículo endoplásmico rugoso, la membrana plasmática, como tenemos cisternas cis, media y cisternas trans. Se recepciona, como dijimos, los productos del retículo endoplásmico rugoso y en las cisternas cis, por ejemplo, se ha analizado que una de las funciones que ocurre en esta cisterna es fosforilación de oligosacáridos lisosomales. ¿Qué quiere decir esto? Se formó en retículo endoplásmico rugoso una proteína, la cual se le agregó el oligosacárido, que dijimos que siempre era el mismo. Esta proteína va a formar parte de los lisosomas. Bueno, en la cisterna cis se fosforila este oligosacárido. Se sigue trasladando todos los contenidos a la cisterna medial y en la cisterna medial lo que puede llegar a ocurrir es la glucosilación terminal, en algunos casos eliminación de manosas o se puede adicionar acetilglucosamina a glicoproteínas que van a ser segregadas, se van a sintetizar los heteropolisacáridos y en las cisternas trans puede haber adición de galactosa o de N-acetilneuramínico en las glicoproteínas destinadas a secreción y en su conjunto el aparato de Golgi realiza la clasificación. Según las señales que posean los productos recepcionados, se clasifican en distintas vesículas que pueden ser eliminadas al exterior o pueden llegar a formar los lisosomas. Entonces tenemos que ir analizando cómo se van transportando, por ejemplo, en este caso las proteínas dentro de una célula. En el video previo hablábamos de que las proteínas
pueden sintetizarse completamente en ribosomas libres cuando son proteínas, citosólicas, no tienen el péptido señal y van a ir a ser transportadas al núcleo, a una mitocondria, a un cloroplasto si hablamos de una célula vegetal, a los peroxisomas, o quedan cumpliendo función directamente en el citosol. Ahora, si analizamos una proteína que se formó y tiene que ingresar al núcleo, como vemos acá en la flecha roja, analizamos que la entrada o el tráfico o el movimiento de esta proteína al núcleo va a ser un transporte regulado. Va a tener una determinada señal que va a ser reconocido por una proteína transportadora como una importina y va así permitir el ingreso de esta proteína al núcleo. Si las proteínas se sintetizaron o se están sintetizando en ribosomas libres y tienen que ingresar a la mitocondria o al retículo o a un cloroplasto o a los peroxisomas, el transporte va a ser un transporte de transmembrana. Las proteínas van a atravesar la membrana para poder llegar a la organela correspondiente. Y si analizamos el transporte de las proteínas dentro del sistema endomembrana, o sea, del retículo endoplásmico al Golgi o viceversa, o del Golgi se generan vesículas que se van a unir con endosomas tardíos, son lisosomas, o hablamos de vesículas de secreción, es lo que vemos con flechas verdes, lo que se denomina el transporte vesicular. Entonces, en un próximo video vamos a analizar todo lo que significa el transporte vesicular, este transporte que va ocurriendo a través del sistema de endomembranas. Esperemos que hasta acá los contenidos vayan quedando claros. Los invitamos a participar de las comisiones, de las clases de consultas o comunicarse por los otros medios que tenemos habilitados para sacarse las dudas que poseen. Muchísimas gracias por haberme seguido en este video con estos contenidos.